Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, está con nosotros desde nuestros estudios en Caracas. Bienvenido, doctor Alcalay. Mil gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos Eduardo, muy buenas tardes. Muy contento de estar en NTN 24 contigo. Un placer, doctor. Yo escuchaba esta semana un comentario de un expresidente del gobierno español también. Hablo de Felipe González. Decía, no hay que dramatizar, o más bien decía, hay que desdramatizar la situación que se presenta en la OEA, la propuesta que hace el secretario general, porque ese personaje, que en este momento es Luis Almagro, el uruguayo, pues debe actuar de acuerdo a lo que indica la Carta Fundacional de la OEA y en defensa además de la democracia en la región. Para Milos Alcalay, ¿se ha excedido en este caso el secretario Almagro al recomendar la invocación de la Carta Democrática para Venezuela? En absoluto. Luis Almagro ha demostrado ser un alto funcionario internacional en defensa valiente de los principios y de los valores de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática que fue suscrita el 11 de septiembre del 2001, y ha demostrado que a pesar de las amenazas, a pesar de los insultos, a pesar de todos los mecanismos que han querido desviarlo de su papel de secretario general y garante de la legalidad interamericana, ha continuado con su función de secretario general de conformidad con los alcances del artículo 20 de la Carta que le permiten a él invocar la aplicación de este importante instrumento jurídico. Lo grave, doctor, de este planteamiento que hace Luis Almagro es que sugiere que en Venezuela hay un rompimiento del hilo constitucional. Es un llamado para que los gobiernos, por supuesto, los representantes ante la OEA, quizás investiguen lo que está pasando en Venezuela. Sabemos que hay aliados allí en ese foro del gobierno venezolano. Ahora, ¿usted cómo ve la situación en el momento en que ahora Venezuela es otro país totalmente empobrecido prácticamente, a pesar de todos estos años, de más de 10 años, hablamos de por lo menos 15 que estuvo esa chequera venezolana moviéndose por el continente, ayudando a muchos de estos países de América Latina y del Caribe, por supuesto? Las posiciones, ¿cómo pudieran presentarse ante la propuesta de Almagro que se va a discutir pronto en la OEA? Bueno, yo comenzaría señalando que no solamente rompe la Constitución, los principios de la Constitución, sino de los acuerdos internacionales que suscribió el gobierno bolivariano, y que esa bola de nieve de elementos negativos, antivalores, ruptura del hilo constitucional, hoy en día se presenta a través de la fotografía exacta que el informe de 123 páginas del secretario general Almagro ya se presenta como documento oficial. La segunda reflexión es que la solidaridad automática que se había logrado gracias al impulso de la exportación del modelo del socialismo 21 ya no existe. Estas discusiones en la OEA, la del 1 de este mes, y la presentación, la solicitud de reunir en el Consejo Permanente entre el 10 y el 20 de este mes para introducir el informe Almagro, te representa un paso importantísimo, porque el viento democrático vuelve a surgir en América Latina. Las situaciones de países como ya en el pasado, Honduras con Zelaya, Lugo en Paraguay, la visión de los cambios en Argentina con Macri, el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, las elecciones que vamos a tener mañana en el Perú, en donde la candidata del socialismo del siglo XXI no se presenta, la imposibilidad de Evo Morales de repetir, el fracaso del alcalde de la ciudad de Bogotá, Petro, quien perdió las elecciones, por no decir sino algunos de los elementos, te representa un cuadro distinto a la época en que el ALBA y la albanización del continente continuaban. Se acabó la solidaridad automática, y hoy en día inclusive antiguos aliados como Almagro, que fue canciller de José Mujica, como algunos de los representantes, ven con preocupación el deterioro no solamente de las libertades, de los derechos políticos y civiles, sino lo que tú señalabas, el tremendo deterioro económico y social que viven los venezolanos. En Venezuela, un país rico, el más
rico, que como señalabas, era como una piñata petrolera, hoy tiene hambre. Hoy me reuní con jefes de dirigentes de barrios que señalaban que hay una situación de explosividad y lo único que puede resolverlo son los mecanismos internacionales que propone Almagro, la búsqueda de una solución que permita salir de esta pesadilla, permita salir sea a través del referéndum revocatorio, la libertad de los presos políticos, que se acate la mayoría de la Asamblea Nacional de las 2/3 partes de los curules del Parlamento y que se respete la Constitución. Señor Alcalá, hay 10 días para discutir o para debatir esa propuesta de Luis Almagro, secretario general de la OEA, sobre Venezuela. Hablemos del proceso que viene ahora, cómo se va a dar la votación en los próximos días. Bueno, la comunidad internacional, la comunidad interamericana tiene un reto muy grande. La internacional ya ha señalado una y otra vez su preocupación. Es por primera vez que el Grupo de los 7, los países industrializados, adoptan en Tokio una resolución exigiendo que haya un diálogo y una solución pacífica. Es lo mismo la posición de la Iglesia y del Vaticano, quien ha señalado su preocupación. Por cierto, que el canciller del Vaticano no fue recibido por el gobierno, fue diferida su visita. Es la misma posición del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, de los parlamentos de toda América Latina y del mundo, quienes ven con preocupación ese drama económico y social que vive Venezuela. De manera que si no hay una acción de la OEA, que en este momento tiene la responsabilidad de buscar los mecanismos de concertación y concertación rápida, no como quiere el gobierno de tratar de diferir a las calendas griegas hacia el futuro, sino ya, de inmediato, porque la situación de crisis humanitaria no aguanta una postergación infinita del problema. Tiene que ser un diálogo y un diálogo ya, y ese respaldo de la comunidad interamericana es de fundamental importancia. Uno, para Venezuela, pero también va a ser un reto para ver si esa Carta Democrática se va a enterrar, como dijo el presidente Maduro, enrollarla y enterrarla debajo de la tierra, o si los gobiernos de América Latina van a reivindicar ese gran logro de la institucionalidad democrática que es la suscripción de la Carta Democrática. Ese va a ser un poco el debate, no va a ser solo de Venezuela, sino si efectivamente los gobiernos están de acuerdo en ratificar todos los alcances de lo que es la democracia en el continente. El impacto que tendría una eventual salida de Venezuela de la OEA, aunque han dicho el propio secretario Almagro, representantes, embajadores de los países miembros de esta organización, que la idea no es echar a Venezuela de la OEA, pero la actitud de Maduro ha sido precisamente de vamos a tomar las armas para defender a Venezuela de una agresión extranjera, cuando lo que se está hablando, cuando lo que se viene sobre Venezuela es un diálogo político internacional, por supuesto, porque Venezuela, como usted lo dice, suscribió convenios internacionales en materia de derechos humanos, de respeto a la democracia y a las minorías. Ahora, el impacto que tendría si Venezuela llegase a salir de la OEA por la posición no de los venezolanos, no de los ciudadanos, sino de su gobierno, y en especial de Nicolás Maduro. Mira, yo te señalaría que para nosotros los venezolanos el objetivo no es excluir al gobierno venezolano de la OEA, sino incluirlo dentro de los compromisos de la OEA. Me explico. No tenemos ningún objetivo de tratar de que él eluda, que el gobierno eluda la responsabilidad de cumplir. Los acuerdos internacionales se suscriben para cumplirlos. De manera que esa, que es una medida extrema, la expulsión de un país, no debe ser el objetivo fundamental. El objetivo debe ser el que el gobierno acepte que ha terminado ya un desastre, esa pesadilla a la que ha hundido el país. Hay que buscar, sea a través de un diálogo, un gobierno de transición, sea a través de un gobierno de unidad nacional, sea a través de un referéndum revocatorio cuanto antes para que deje de una vez la presidencia, sea el buscar los mecanismos de enmienda constitucional. Es decir, ha llegado el momento que Maduro debe entender que el desastre en el que tiene el país ya exige que él cumpla las disposiciones de la Carta Democrática. Y para la OEA es sumamente importante el buscar los mecanismos de concertación. Un grupo de amigos
Preguntaban ustedes en Twitter la situación de Rodríguez Zapatero. Bueno, no puede ser solamente Rodríguez Zapatero y el expresidente Samper no tienen un cheque en blanco. Si UNASUR va a cumplir un papel ratificado por la resolución de la OEA del 1 de este mes, es necesario que busque también los gobiernos de UNASUR, igual que se reúnen los gobiernos en la OEA para escuchar el informe Almagro. Es necesario no solamente que Rodríguez Zapatero, que Torrijos, que Leonel Fernández hagan de la suya, sino que busquen a los expresidentes de UNASUR. Hay varios en Colombia, como Pastrana, que tendría que formar parte de un grupo de amigos y acompañar a los 13 que ha sugerido Maduro. Está el presidente Belisario Betancur, está el expresidente Gaviria. Hay en otros países, en Perú, está Toledo, está Alan García, en el Uruguay, Sanguinete, La Calle, en Brasil está el expresidente Fernando Enrique Cardoso. Es decir, es necesario que UNASUR asuma un papel importante y no solamente el cheque en blanco del señor Samper, que por cierto, una UNASUR que preside como presidente pro tempore Maduro no puede ser juez y parte. Bienvenidas las acciones que ellos hagan, pero tienen que tener en cuenta que lo importante allí no es buscar una especie de atajo, sino cumplir con la Carta Democrática, con la cláusula democrática de UNASUR y con la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia en otro organismo importante integración que es Mercosur. Todos unidos para buscar una solución al drama que hoy está viviendo Venezuela. Quiero agradecer al doctor Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Como siempre, un gusto conversar con usted, una persona que está empapada de lo que pasa y lo que indica en este caso la Carta Fundacional de la OEA. Doctor Alcalay, mil gracias, una buena tarde. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Buenas tardes para todos ustedes. Hasta la próxima.